Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio Netcultura Radio, un espacio mensual en el que contaremos con expertos de diferentes sectores. Netcultura es la Asociación Española de Networkers y Emprendedores y cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura del networking en el ámbito de los negocios. Cuenta además con una serie de grupos temáticos cuyo objetivo es formar a los socios en las áreas de emprendimiento, ventas y networking. Y precisamente hoy participa en el programa el responsable del grupo temático de marketing y nuevas tecnologías y hablaremos con él de un tema de plena actualidad, el uso de la inteligencia artificial en el marketing. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La inteligencia artificial está transformando el marketing de una forma impresionante, desde la personalización de anuncios y recomendaciones hasta la automatización de tareas repetitivas y análisis de datos. La inteligencia artificial está permitiendo a las empresas llegar a los clientes de manera más efectiva y eficiente que nunca. Y además está ayudando a empresas a tomar decisiones más informadas y adaptarse a los cambios en el mercado. Y de todo esto vamos a hablar con Jesús Pérez. Él es el coordinador de KCN en Zona Norte, gerente de marketing positivo y es el responsable del grupo temático de marketing y nuevas tecnologías. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días, Monse, ¿qué tal? Bueno, como decía al inicio, hoy hablamos de un tema de plenísima actualidad, porque parece que nos encontramos la inteligencia artificial hasta en la sopa. Así que hoy hablamos de inteligencia artificial y de marketing. Para empezar, ¿cómo se define la inteligencia artificial en el contexto del marketing? Bueno, si me permites, sí. No sé, a mí me gustaría, antes que nada, ¿sí? Sembrar un poquito de duda en la mente de los oyentes. Venga, pues. Cuando lo vean por YouTube, de los telespectadores. Sí. En el sentido de, señores, señoras, ¿cómo están ustedes absolutamente seguros y seguras de que Monse y yo realmente somos dos personas que estamos aquí y no somos un avatar creado por la inteligencia artificial conectado a ChatGPT para además dar todo el tiempo preguntas súper brillantes y unas respuestas espectaculares? ¿Cómo saberlo, no? Sí. Porque realmente estamos llegando a ese momento en el que en muchos casos vamos a tener la duda, ¿no? Pues te tengo que decir a esta pregunta que has lanzado, te tengo que decir que te doy toda la razón, porque el otro día estuvimos entrevistando a una empresa que se dedica a hacer humanos digitales y la verdad es que son espectaculares. Va a llegar un momento que va a costar diferenciar un humano digital de un humano, sin más. Por eso digo que lo que has planteado... A mí me encantaría estar ahora mismo con Monse tomando un aperitivo o algo, estaría muy bien, pero no, realmente estamos... Somos reales, ¿no? Pero realmente es como para dudarlo un poco, ¿no? Sí. Y
esto además hay que tener en cuenta que, aunque todo nos parece muy llamativo y muy espectacular, en verdad estamos en lo que podríamos llamar la prehistoria de la inteligencia artificial. O sea, esto acaba de empezar. Aquí lo que pasa es que, claro, por un lado, estas cosas son muy llamativas y muy espectaculares, pero también no cabe duda que todos hemos crecido leyendo libros y viendo películas en la cual todo esto aparecía, ¿no? Sí. Y en general, vamos a reconocerlo, las consecuencias no solían ser muy buenas, ¿no? Es decir, todos tenemos Terminator, Matrix, todas estas cosas de las máquinas que se rebelan y acaban considerando que el peor virus que hay en la Tierra es el propio ser humano y que por lo tanto hay que eliminarlo, ¿no? Bueno, esto ya es entrar un poco en ciencia ficción, pero es que hay que tener en cuenta que, bueno, somos humanos, ¿no? Y toda la tecnología impacta en nosotros también a través de la cultura. No podemos tratarlo simplemente como una cosa meramente una máquina o un software, ¿no? Lo que hay que ver es cómo interactúa con nosotros como humanos y en esa interactuación nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestros sesgos también, pues van a influir mucho. Porque claro, por empezar a introducirse en el tema. Sí. Hay que decir que todavía esto de llamarle inteligencia artificial es un poquito aventurado. Vamos a decir, el concepto inteligencia aplicado al ser humano pues técnicamente incluye y sobre todo se destaca como muy importante todo lo que tiene que ver con creatividad. Sí. Y lo que hay que tener en cuenta es que por sorprendente que parezcan los resultados de una inteligencia artificial de estas, no es creativo. En el sentido de que estos sistemas lo que hacen es ser cargados de un montón de información y trabajar sobre esa información o en los más avanzados estar incluso conectados a Internet y poder utilizar información de última hora. Sí, de la cual dejan de recoger datos para aprender y aprender las respuestas que tienen que dar y aprender lo que tienen que contestar. Pero en sí no crean nada. Claro, de momento, ¿no? De momento. Yo el ejemplo que he dado a algunas personas para que lo entiendan es, tú puedes cargarle a un chat de estos, ¿no? Por ejemplo, la obra completa de Ernest Hemingway. Y luego puedes decirle, escríbeme un relato en el estilo de Ernest Hemingway. Y probablemente lo haría bastante bien. Sí. Incluso sería hasta confuso para un experto, ¿no? Si eso no es un texto original de Ernest Hemingway. Ahora, lo que de momento ninguna inteligencia artificial puede hacer es crear al próximo Ernest Hemingway. Es decir, trabajan sobre lo que ya hay. Sí. Mientras que la creatividad humana lo que hace es avanzar sobre la base de lo anterior, pero creando algo completamente nuevo. Esto es lo que todavía una inteligencia artificial nunca podría, de momento, no puede hacer. Yo la verdad que también es cierto que jugar aquí a gurú del futuro es muy arriesgado. Porque esto va a quedar grabado, ¿no? En el futuro sí, esto sí. Acudir. Lo que se dice aquí queda. ¿Qué decía Jesús Pérez sobre esto? Claro, es que en lo que hablemos de lo que ahora hay, yo he investigado bastante, llevo mucho tiempo trabajándolo, y de lo que ahora hay puedo hablar bastante. ¿En qué se va a convertir? Puedo especular. Pero madre mía, es un riesgo enorme porque es muy difícil saber cuáles van a ir siendo los siguientes pasos en la evolución de todos estos sistemas. Bueno, un poco, a ver, sigue lo que dices tú, te entiendo, ¿no? Dice, mirar el futuro es muy, muy aventurado porque ya con lo que tenemos, ya te digo ahora que con lo que tenemos, fíjate, salió el ChatGPT y la que se lió fue espectacular y salió en beta. Yo cuando salió en beta que dije voy a probar esto, es que ya me costaba entrar porque había cola de usuarios y no podías ni acceder. Es decir, ha crecido más, si miras los datos, que cualquier red social. En 5 días tenía casi 1 millón de usuarios. Es que esto es una, de hecho, una barbaridad. Ha batido el récord de adopción de una nueva tecnología. Correcto. Que, bueno, las redes sociales lo habían ido superando cada vez y el último que lo había superado fue Netflix cuando se lanzó. Sí, exacto. Bueno, pues ChatGPT ha adquirido el 1 millón de usuarios antes de lo que lo consiguió una cosa tan universal como es Netflix, ¿no? Que prácticamente todo el mundo tiene, aunque no lo use con cuenta directa, pero con compartida, no es que casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces yo, pensando en esto, ¿no? Es decir, se lanza una versión beta, se lía la que se lía y al final dices, bueno, no se trata, a ver, que no es poco, sino de un no sé cómo llamarle, de un chatbox o como quieres llamarle, avanzado, ¿no? Que recoge toda la información que encuentra en redes sociales, en internet, la conjuga, te la pone bonita en tu idioma y te la plantifica adelante, pero finalmente no deja de ser un recopilador de información avanzado, No quiero con eso menospreciar nada. Pero
aventurar un futuro delante de todo esto, es que esto es nada, esto es nada, el primer pasito de lo que decías tú, ¿no? Es que se viene importante. Claro. Y aquí, bueno, no hemos hablado de muchas cosas que te vienen a la mente cuando piensas en estas cosas. Estoy hablando de ética, estoy hablando del uso de datos, estoy hablando, bueno, de muchísimas ya cosas que se plantean de decir, bueno, ¿dónde vamos a llegar? El otro día tenía al abogado que colabora con nosotros en el programa y dice, bueno, ya habrá que empezar a pensar también cómo legislamos y cómo miramos los derechos a lo mejor de robots. Y digo, madre mía, digo, como el hombre bicentenario, tú hablabas de películas. Y digo, como el hombre en Bicentenario, que empezó siendo una máquina y acabó como acabó. Claro. Entonces, tú imagínate todo lo que se nos viene, ¿no? Ya pensando un poquito en lo que decías tú de futuro. Sí, no, sí, las repercusiones van a ser muchísimas y efectivamente muchas ni las conocemos todavía. Uh-huh. Aquí el problema que va a haber en este tema que es que la tecnología iba a un ritmo tan rápido que va a ser muy complicado regularlo porque los tiempos jurídicos son lentos, lógicamente, además. O sea, una ley no es una broma, no se puede escribir así como te escribo yo a ti una carta, ¿no? Sí. Una ley hay que sentarse un montón de expertos, hay que ver cómo encaja en el ordenamiento jurídico general, qué consecuencias tiene, cómo se va a aplicar luego en la vida real, etcétera. Y por eso, luego además, cualquier ley que se cree en España tiene que estar ajustado al marco normativo europeo. O sea, hay que ver muchas cosas, muchos temas antes de decidir lanzar una ley. Y a lo mejor resulta que para cuando has resuelto todos esos temas y ya tienes una cosa más o menos que dices, esto está bien y lo voy a publicar, pues eso se ha quedado obsoleto. Porque mientras tanto se han inventado otras 35 cosas que todo lo que planteaste en el escenario anterior ya no es válido. Uh-huh. Se ha quedado muy corto. Esto va a ser un problema a la hora de esos diferentes tiempos que tiene la tecnología y el mundo jurídico. La tecnología está disparada, va a toda pastilla, y el mundo jurídico pues es lento por su propia característica, porque tiene que serlo así. Uh-huh. Claro, una ley luego afecta a muchas cosas, ¿no? Entonces habrá que pensárselo muy bien. ¿Cómo vamos a regular esto, por ejemplo, los derechos intelectuales? Pero claro, si yo ahora pinto un cuadro, por malo que sea, que eso no tiene nada que ver, ese cuadro es mío, yo puedo ir, registrarlo y decir, este cuadro es mío, no es de nadie más. Pero ¿qué ocurre cuando esa creación la ha hecho una inteligencia artificial? Y claro, al saber perfectamente que ahí no hay creatividad como tal, porque todo el mundo se basa en lo anterior para crear algo, ¿no? Pero se supone que tú añades lo tuyo, mientras que la inteligencia artificial no añade nada. Y por lo tanto podríamos decir, no ha creado nada original y ese no tiene ningún derecho. Otros dicen, bueno, sí, es verdad que lo ha creado con fragmentos, pero como ha utilizado miles de ellos y cada uno muy pequeñito, entonces ¿de quién es la propiedad intelectual? Porque pero yo te pongo... Sí, ahí voy a hacer un apunte en lo que dices. Esto que pasa con la inteligencia artificial también pasa con las patentes y con todo. Es decir, yo tengo aquí un micro y le registro otro uso que no sea el de hablar por la radio, ya es otra cosa nueva. Y ya puedo, y no he creado nada. Estamos en la misma tesitura. Es el invento de otro, pero como yo he cambiado... Nada, le he cambiado un cable, lo puedo patentar, por ejemplo. Claro, si estaríamos en el mismo símil. Sí, la verdad que son terrenos que están muy siempre en la frontera de las cosas, ¿no? Por eso, bueno, claro, en una oficina de patentes, por eso tú llegas con una documentación y eso no significa que ya esté patentado. Tiene que pasar por un comité que decide, ¿realmente hay algo nuevo aquí? ¿Hay una aportación? Entonces sí le pongo el sello de patente. Y ahí es donde va a estar esa discusión, porque cuando hablemos de la inteligencia artificial va a ser muy difícil decidir si hay algo o no hay algo nuevo en ello, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si nos ponemos a filosofar, Monse, no acabamos nunca el programa, ¿eh? No, estamos aquí 3 horas. Entonces, quizás sería interesante, bueno, plantear, vamos a olvidarnos del futuro, vamos a ver lo que hay ahora. Vamos a lo que tenemos. Y con lo que tenemos, ¿qué podríamos llegar a hacer? ¿No? Y eso es lo que creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Tú has citado, porque ha sido un poco el buque insignia y lo que ha abierto al público el conocimiento de todo esto, el caso del ChatGPT. Sí. ¿Bien? Yo creo que ahí se da una buena piedra de toque pues para ver cómo utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se ha dicho mucho, ¿no? Es que esto va a matar a aquellos profesionales que se dedican a lo que se llama el copy, a escribir, ¿no? Para los textos para las webs, las redes sociales, etcétera. Claro. Y ahí volvemos a la no aportación. ¿Qué va a ocurrir? Efectivamente, va a matar a todos aquellos que se dedican a escribir, pero no son capaces de conseguir un tono personal.
Es decir, a lo que no va a matar es al copy que es capaz de emocionar con un texto, porque esto es lo que la IA no puede hacer ahora mismo. Es decir, yo digo, mire, yo tengo aquí una fábrica de zapatos. Mis zapatos están enfocados a un nicho de mercado, por ejemplo, de mujeres entre 30 y 40 años. Bien, ahora escribí un texto que esa mujer de 30 a 40 años, cuando lo lea y vea el zapato, diga, lo quiero comprar. Y esto es lo que ChatGPT no puede hacer de momento. Te haría un texto muy frío, en el que diría, estos zapatos son estupendos, tienen una suela genial, mira qué tacón hecho con material de no sé qué más bueno, tienen este remate aquí de tal. Y diría, sí, esas son las características y me las puedes listar muy bien, pero eso no es lo que hace que una persona decida o no comprar algo. Es cuando el copy es capaz de decir, pues no sé, con estos zapatos vas pisando charcos como cuando eras un niño y no se estropean. Sí. Me la acabo de inventar, pero por ejemplo, sí. esto es lo que no se le va a ocurrir a una inteligencia artificial. Entonces, ahí está un poco ahora mismo la frontera. Entonces, ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que un copy de los buenos no puede utilizar? Claro que sí, pero ¿cómo lo va a utilizar? En vez de utilizarlo como herramienta que genere el resultado final, lo va a utilizar como herramienta para generar ideas, porque para eso sí es muy útil. Yo, por ejemplo, cuando escribo un artículo muchas veces, pues lo que hago es poner en una inteligencia artificial el título que quiero utilizar y luego decirle, ponme, por ejemplo, 10 puntos interesantes alrededor de este concepto. ¿Y qué ocurre? Pues cuando me lista los 10 puntos, siempre hay 3, 4 que dices, esto es un sinsentido, esto no tiene nada que ver con lo que yo te he dicho, ni aquí no te has enterado. Y de los otros 6 que hay, pues 2 o 3 ya se me habían ocurrido a mí, pero hay otros 2 o 3 que dices, pues mira, este enfoque, por este lado mirado, pues no se me había ocurrido, vale, voy a desarrollarlo, pero tengo yo que desarrollarlo. No le pido luego a ChatGPT que lo desarrolle, porque entonces sé que me va a crear un texto plano, soso, informativamente correcto, pero aburrido. Por ejemplo, en una aplicación al mundo del periodismo, ¿sí? Específicamente al periodismo deportivo. Tú puedes hacer que una IA, una vez que acabe un Real Madrid-Barcelona, te haga una crónica inmediatamente, 3 nanosegundos después de que el árbitro pite el final, una crónica perfecta en la que te va a decir quién jugó, cuántos minutos, cuántos pases, qué porcentaje de acierto, qué tal. Claro, pero captar, por ejemplo, en un momento determinado que el público se emocionó en el Bernabéu porque era el minuto 30 y no sé qué, donde se recordaba no sé cuál, esto no lo vas a ver. No, está que la claro. gente ha salido cabreada del campo porque el entrenador ha cambiado al lateral derecho en el minuto 56 y la gente entendía que no, eso tampoco lo vas a ver. O sea, ¿qué es? Captar las emociones. Eso no va a poder hacerlo. Ahora, todas esas páginas web que intentan captar público con información de última hora, pues esas se van a mecanizar prácticamente todas. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nunca hará ChatGPT? La editorial del periódico. Porque en la editorial se comunica una información y una opinión también. Y ChatGPT no tiene opiniones. No, tiene datos. Tiene datos. Tiene datos. Entonces, todo lo que se base exclusivamente en datos, los humanos estamos fuera. Pues va a ganar siempre. Sí, claro. Ahora, todo lo que tenga que ver con emoción, pues le seguimos ganando claramente. De momento, que yo digo que lo de ser gurú no lo tengo claro, yo qué sé. A lo mejor desde 30 años, no lo sé. Pero ahora mismo, todo eso, lo que sea eso, recoger lo puramente humano, la emoción, es lo que nunca va a poder hacer. Sí, entonces estos tipos de inteligencias, todos los creativos las van a usar como herramienta adicional a su trabajo de creación para obtener cierta información, para algunos puntos que no te han quedado claros o cualquier cosa de estas, pero que luego tú le puedas poner tu sello. Lo que no se puede hacer es lo que dices tú, ¿no? Es utilizar 100% para crear tu trabajo, porque crear no crearás nada, ¿no? Hablando de la parte creativa, como puede ser como es el marketing, vaya, a la hora de trabajar, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes que se le podrá dar a la inteligencia aparte de los copies? Que tú has dicho, por ejemplo, un copy lo puedo utilizar como complemento a su trabajo. ¿Qué otras cosas? Porque además hemos puesto de ejemplo el ChatGPT, pero esta misma empresa que ha hecho el ChatGPT, que te crea texto, te crea imágenes. Hay otras muchas cosas que no han tenido tanta repercusión, pero que están ahí también. Sí. Bueno, de hecho, nosotros en la sesión del grupo temático que tuvimos acerca de esto, estuvimos, vamos a decir, jugando, ¿no? Sí. Con aplicaciones no solo de imágenes, sino también, por ejemplo, de las que crean música. Sí. Que ya las hay también. De hecho,
yo en plan broma un poco, cuando el grupo temático, bueno, cuando entró toda la gente en la sala Zoom, lo que les dije, bueno, como es la primera sesión de este grupo temático, porque lo inaugurábamos, he creado hasta una intro. Les puse una musiquilla. ¿No? Y todo el mundo, pero tú haces música y tal. Y yo, ¿qué va? Lo he utilizado con una herramienta de inteligencia artificial, le he dado unas indicaciones sobre la temática y luego me ha permitido elegir un tono, un tipo de ritmo, si era pop, rock, rhythm and blues, jazz, no sé qué, una serie de características, y sobre eso pues ha creado una pequeña melodía, una línea de melodía, y esa es la que he utilizado. Y efectivamente pues es otro buen ejemplo, ¿no?, de a dónde vamos. Y en las imágenes quizás es una buena piedra de toque porque le está costando. Es decir, así como los textos que crea, digamos, vale, es verdad, no tienen esa emoción, pero son lingüísticamente y gramaticalmente impecables y correctos a tope, totalmente. Sin embargo, en la creación de imágenes se producen muchas cosas muy, muy extrañas, muy sorprendentes. Una de las más curiosas es lo mucho que le está costando a la inteligencia artificial hacer manos de seres humanos. Muy curioso, porque tú en principio dices, bueno, una mano, ¿no? Pues tal, 5 dedos, ya está, ¿no? Bueno. Y de la misma manera que cuando uno estudia pintura, uno de los ejercicios que se repite obsesivamente es hacer manos de seres humanos. Debe tener algo, ese tipo de dibujo que hace que sea una piedra de toque, ¿no? En este caso está sirviendo también. Y entonces tú le dices a una de estas de creación de imágenes, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, ponme 2 personas paseando, cruzando un puente sobre un río de un azul muy claro, un día soleado. Y cuando de repente te ponen la imagen, pues la ves así en general y dices, pues muy bien, ¿no? Pero cuando te fijas en el detalle, vas a ver que las manos, una tiene 3 dedos, o ha puesto a las 2 personas paseando de la mano, pero luego al otro le ha puesto una mano extra. O sea, tiene 3, la que está agarrado a su pareja y tiene otras 2 luego. Cosas de estas, ¿no? Es curioso, porque parece ser que el concepto mano de ser humano pues le cuesta mucho. No, y además le cuesta más generar imágenes, porque si en el chat GPT, en el de texto, lo pones una pregunta general, te lo centra muy bien el tema, es decir, aunque seas muy general, te lo centra perfecto. Y hecho la prueba, tú entras para hacer imágenes y le pones, hazme la portada para un libro cuya temática es spam. Y la verdad, te digo yo que no, el resultado no es para nada, se acerca es que a lo del hay que chat. pensar que al final lo que depende es de con qué está trabajando, ¿no? Claro. El lenguaje humano es complicado, pero finito. Al final, las palabras significan algo y hay decenas de miles de palabras, pero al final hay un total. Tú lo puedes dar. Pero claro, con una imagen, que es un concepto abstracto y que se puede mezclar de cualquier manera, no hay ningún límite. Al no haber ningún límite, la necesidad que va a tener de experimentar, probar y que nosotros le vayamos diciendo esto bien, esto mal, va a ser muchísimo más larga que con el lenguaje. Por eso también, otra de las aplicaciones que es más difícil de ver para la gente común, ¿no? Pero que ya está ahí, es todo lo que tiene que ver con el mundo de las matemáticas. Incluso de la creación de códigos. Porque ahí sí que también estamos en un sistema muy cerrado. O sea, 2 y 2 son 4 y no hay nada discutible y no hay nada subjetivo. Así como, por ejemplo, un día soleado, a lo mejor a ti te parece una maravilla y a la persona de al lado le molesta el sol y dice, yo quiero que esté nublado. 2 y 2 son 4 y al de da igual lo que el de al lado opine. Sí, son ¿sabes? 4. Y la fórmula de la velocidad es una y da igual. Sí. Y el agua es H2O y da igual. No hay opiniones. Entonces, claro, en ese tipo de escenario muy cerrado, específico, concreto, ahí la inteligencia artificial nos barre, pero vamos, nos destroza en 5 segundos. No tenemos nada que hacer contra ello, ¿no? Claro. Y hoy día, pues eso tú le puedes decir, por ejemplo, escríbeme el lenguaje HTML, un código para que en mi web aparezca un botón de color rojo que cuando la gente lo pinche le lleve a esta URL. ¡Prum! En un segundo. Una cosa que un profesional sabe hacerlo, pero empieza, bueno, pues vale, HTTP, pam, y tarda 10 minutos. Claro. La IA en un segundo lo tiene, plum, ahí lo tienes, ya está. Entonces, en esos escenarios concretos, cerrados y muy específicos, ahí, claro, es fantástico. A la hora de hacer música, vuelvo a lo que decía antes, crea la música, pero esta música es sosa, vamos a decir. No es algo que digas, ay, me motiva mucho o quiero escuchar el resto. No, es pues la típica entradilla que escuchas tiriri y ya está, sin más. No te lleva a ningún lado. Claro, porque la música vuela lo mismo, es un lenguaje también infinito, ¿no? Puedes combinar notas de muchísimas maneras. Incluso estando dentro de un campo armónico concreto, las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Sí. Con lo cual, también, hasta que seas capaz de crear una música que realmente llegue a emocionar, pues que no sé si se lo logrará alguna vez, y si nosotros lo veremos, probablemente pasará mucho tiempo porque es mucho más complejo. Entonces, al final, aplica mucho más donde hay un escenario cerrado, concreto, específico,
Y es mucho más complicado o los resultados son inferiores cuando hablamos de materiales intangibles, como es eso, la música, los sentimientos, etc. Otra cosa que se utiliza en el mundo del marketing y para lo que utilizan las empresas es la creación de campañas, por ejemplo, en una empresa. ¿Cómo nos puede, en este caso, ya que para la creación de campañas, antes de sentarse con cualquier empresa y empezar a hacer una campaña, se manejan datos, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a hacer campañas más asertivas? Porque creo que esto también podría ser una buena herramienta para eso. Bueno, fíjate, las aplicaciones pueden ser muchísimas, ¿no? Normalmente las campañas de marketing, pues se crea lo que se llama un embudo, ¿no? En el cual hay un proceso, etcétera, ¿no? Ahí las aplicaciones que puede tener son infinitas, desde depurar bases de datos hasta segmentarlas mucho mejor, gestionar todo lo que está ocurriendo con muchos más pasos, sobre todo llegar a una mayor personalización, porque hoy día estos conceptos se manejan de forma global, ¿no? Es decir, tú tienes una cadena en la cual dices, si el usuario no responde al email 1, le envías el 2. Si responde sí, le envías el 3, pero es global, digamos, ¿no? Ante una actuación. Mientras que en el momento que puedas perfilar incluso a ese usuario, puedes hacer que la inteligencia artificial genere en tiempo real, no que tú tengas preescritos una serie de mensajes, sino que los genere en función de la respuesta. ¿Vale? Eso sería una primera aplicación. Luego, claro, evidentemente, también sí que puede servir mucho vuelvo a un escenario que aunque sea lingüístico es más cerrado. Por ejemplo, es muy importante cuando tú haces una campaña en Google, los Google Ads, como sabes, tienen una cantidad de caracteres limitados. Sí. Y de lo que pongas ahí se genera lo que se llama el CTR, el click-through rate, o sea, qué porcentaje de personas hacen clic en tu anuncio, y se sabe perfectamente que ese porcentaje va a depender mucho de esa línea. O sea, en una sola línea te estás jugando bastante, ¿no? Claro, ¿qué es lo que te puede dar ChatGPT? Pues o cualquier otro sistema de inteligencia artificial. Muchas líneas posibles y mucha posibilidad de experimentar con ello. Google, por ejemplo, en su sistema de gestión de anuncios, te ofrece una herramienta que es muy clásica en el mundo del marketing, que es lo que se llama el test A/B. Es decir, yo presento un tipo de anuncio u otro, dos tipos distintos, ¿no? Y según cómo reaccione la gente, el sistema automáticamente va a optar más por uno o por el otro. Pero son dos. Sí. Claro, con la inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer? Crear miles de ellos distintos. Y que también, según cómo vaya respondiendo la gente, vaya eliminando unos o potenciando otros. O, si, sabiéndolo de antemano, con ya toda la información, qué sé yo, si veo que las mujeres de entre 20 y 30 años responden más a este y, en cambio, los señores de más de 60 más al otro, pues a partir de ahí a los de más de 60 les presentaré ese otro y a las mujeres de 30 y 40 el suyo. Todo esto, que también se puede hacer sin inteligencia artificial, pero es extremadamente laborioso y complejo. Claro. Pues para una inteligencia artificial es nada, nanosegundos. Claro, con la inteligencia artificial te ayuda a tener una productividad, bueno, multiplicar tu productividad, porque el ahorro de tiempo es importantísimo. Centrándome un poco en las empresas, ¿no? ¿Cómo se pueden integrar soluciones de inteligencia artificial en el flujo de trabajo y en la cultura de una empresa? Porque ahora aquí ha sido una explosión, todo el mundo se ha dado de alta en el chat, ha empezado a jugar, como dices tú, y a hacer todas las pruebas posibles. Pero ahora, si nos centramos en el mundo de la empresa, es decir, bueno, ahora estamos aquí, tengo todas estas herramientas, ¿cómo lo integro todo esto a mi empresa pues, y cómo le pongo límites también? Eso tiene una capa de complejidad adicional, porque, claro, las empresas a día de hoy, todas, o prácticamente todas, tienen sistemas propios de gestión. Claro, si yo pretendo que de alguna manera la inteligencia artificial funcione ahí, tengo que ser capaz de mezclar la una con la otra. Y esto implica una integración que habrá que ver en cada caso cómo hacerla. Ahora mismo ya hay compañías que están integrando la inteligencia artificial en su servicio de manera que tú no tengas que hacer nada. Pero en otros casos esto no va a ocurrir así y tendrá que hacerlo, digamos, cada uno, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en la agencia, en Marketing Positivo, utilizamos una aplicación que se llama Publer, que es una de tantas que hay, que es para programar mensajes en las redes sociales, ¿no? Es decir, tú tienes una promoción y dices, bueno, pues este va a salir en esta cuenta el martes a las 3, el miércoles tal, y todo esto lo programas. Bueno, pues estos Publer ya han añadido una capa de inteligencia artificial de manera que tú estás escribiendo un tweet y no sabes muy bien cómo terminarlo y le puedes decir al asistente que te sugiera terminaciones para ese tweet.
también le puedes pedir que sobre ese tweet cree una imagen y te la pegue automáticamente. Bien, entonces, ahí yo ya integro esto. Pero ahora imaginémonos que yo, por ejemplo, tengo un CRM o un sistema de gestión contable al cual quiero aplicar inteligencia artificial. Claro, si la empresa que ha creado ese software no lo hace ella, yo tendré dos problemas. Primero, necesitaré que me dé lo que se llama un API, es decir, una puerta de entrada a ese software para yo poder añadirle esto, pero a su vez yo tendré que contratar a alguien que cree la inteligencia artificial que luego actúe como yo quiera, ¿no? Que pueda decir, pues yo que sé, que en mi CRM pues sea capaz de detectar determinadas oportunidades de negocio, porque todas las empresas al final, esto es cierto, todas las empresas han acumulado ya a día de hoy una cantidad ingente de datos que no utilizan. Que los tienen ahí muertos de risa, que se van acumulando. Mira, otro ejemplo, ¿no? Yo estuve ayer reunido con una startup en Colombia, de Bogotá. Bueno, o sea, estuve reunido online, claro, no estaba en Colombia. Sí, te hemos entendido. Bogotá, que ha creado una inteligencia artificial que intenta algo tan complejo como es que en un call center, vamos a decir así, medir lo que los clientes dicen. En el call center, ¿qué ocurre? Que una persona atiende, pero el cliente está hablando por teléfono. Sí. Es cierto que en muchos casos la conversación se graba. ¿Pero por qué se graba? Se graba por motivos legales, por motivos contractuales y por si luego algún día pasa algo, yo pueda acudir ahí a ver qué es lo que se dijo en esa conversación. Pero si no ocurre nada, toda esa información queda ahí almacenada. Está guardada por si acaso. Es como un poco como las imágenes que capta una cámara de vigilancia. Esto solo se acude a ello si pasa algo. Pero mientras tanto eso queda ahí grabado y no va a ningún lado. Bueno, de todo este tipo de información, todas las compañías, todas las empresas, incluso por pequeñas que sean, si se pusieran a mirarlo, se sorprenderían de la cantidad de información que hay ahí, pero que es una información en bruto, que no saben cómo tratarla ni qué sacar, ¿no? ¿Qué haces con miles de grabaciones de llamadas de teléfono? Pues en principio no puedes hacer nada, porque no vas a poner a una persona a sentarse a escuchar y que vaya apuntando cada vez que un cliente está cabreado, qué palabras ha utilizado, etcétera. En cambio, a una inteligencia artificial sí le puedo decir, claro, conéctate en tiempo real a esto o repásalo después a base de datos. Claro, le tendré que dar unas instrucciones bien dadas, ¿no? Le tendré que decir, bueno, pues cuando los seres humanos están contentos, utilizan palabras como bien, satisfecho, me gusta, etcétera. Mientras que cuando están cabreados van a decir, qué asco, no me habéis atendido bien, estoy muy enfadado, me voy a ir a la competencia. Todo esto hay que regularlo. Pero una vez que se lo he dicho, sí que es cierto que la máquina, según digamos a las 8 de la tarde acaba el call center y todas las personas cuelgan el teléfono, 10 segundos después yo puedo tener un informe del día. Y dicen, mire usted, el 14% de los clientes han utilizado expresiones de este tipo que indican malestar, no sé qué. Pero después de una conversación con su teleoperador o teleoperadora, de estos el 60%, sin embargo, han cambiado su lenguaje y ahora dice que están contentos. ¿Te ha quedado este porcentaje? En fin, que me lo estoy inventando ahora sobre la marcha, ¿no? Sí. Pero que este es un tipo de aplicación sobre una materia que está ahí y que apenas se utiliza porque, claro, esa materia en bruto es muy complicado para un ser humano. Bueno, complicado no es imposible. Vamos, de hecho, ya te digo yo que la inmensa mayoría de los call centers no analizan a posteriori estas cosas porque no pueden. Ahora que me hablas has puesto este ejemplo, ¿no? Del call center, de los clientes, de que analizan, por ejemplo, sus respuestas, hablemos de la privacidad y de la seguridad de los datos, porque esto es otra cosa que también preocupa muchísimo, de cómo se podrá garantizar esta privacidad con el uso o con la aplicación de inteligencia artificial en el marketing y en otros muchos, ¿no? ¿Para qué nos estamos centrando en el marketing? ¿Cómo se podrá garantizar todo esto? Bueno, pues aquí hay dos cosas a considerar. Lo primero es que, evidentemente, si tú obtienes permiso informado, que se llama, del usuario, no hay ningún problema a la hora de manejar sus datos. Ahora, lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos esto no es así. Entonces, ¿cómo tienes que manejar esos datos? Pues anonimizados. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior, ¿no? Como propietario de un call center, efectivamente, lo que yo no puedo hacer sin permiso del usuario sería construirme un perfil individual. Por ejemplo, tú has llamado, Monse ha llamado a quejarse de algo, ¿no? Y que yo tenga una ficha de Monse Pardo que diga que llamó tal día, dijo tal, no sé qué, no sé cuál, y de esto sacar unas conclusiones y trazar un perfil, tal. Esto, salvo que yo tenga un permiso específico tuyo, no lo puedo hacer. Pero esto no es lo que me interesa cuando yo manejo datos en bruto. Me puede interesar, qué sé yo, si yo vendo productos de lujo, ¿no? Sí que puedo, si yo, no sé, tú estás interesada, que no creo, pero por si acaso, ¿no? En comprarme un yate de lujo, ¿no? Que a lo mejor es un producto que vale 700.000 euros y que yo voy a ganar 200.000,
pues me puedo gastar todo el dinero, todo el tiempo que sea en investigarte, hacerte un perfil tal y cual si me has dado permiso. Pero en condiciones normales es que eso no es el interés tampoco. Yo no quiero saber si ha sido Monse, Pepe o Paco el que se ha quejado. Lo que quiero saber es qué porcentaje de gente cuando llama a Milcom Center está de mal humor y qué porcentaje de esos, mis teleoperadores con su entrenamiento, son capaces de revertir la situación. Y que con los que no, ¿qué hago? Etcétera, etcétera. Pero siempre de una manera global. Y mientras yo lo esté haciendo de esta manera global, sin unirlo a personas específicas, sino que estoy tratando los datos en su masa, no tengo ningún problema legal en ese sentido. Ahí es donde está un poco la frontera, ¿no? En la personalización o anonimización, que es lo que hay que hacer, anonimizar los datos y que mi inteligencia artificial los estudie de forma separada. Es decir, yo a la inteligencia artificial no le voy a dar nombres, no le digo que guarde los nombres ni la identificación de nadie. Lo que le digo es que estudie el global y me dé información sobre toda esa materia que tengo yo ahí, que no sé qué hacer con ella, porque yo como ser humano no puedo analizarla, no tengo la capacidad. Y ahora que hemos hablado de todo esto, de cómo garantizar esa protección de datos, me gustaría hablar un poco de qué errores son los más comunes que cometen, no sé si cometen ya o pueden cometer las empresas a la hora de implementar estas soluciones. ¿Dónde puede haber esos errores a la hora de implementar soluciones de inteligencia artificial? Es decir, en el límite, en el mal uso de datos, ¿dónde podemos centrar esos errores? Bueno, yo creo que eso hay que empezarlo en el minuto 1, porque vuelvo a lo de que inteligente no es. Vamos a ver, si yo te digo a ti una frase de esas que tienen doble sentido, tú pillas el doble sentido. La máquina no lo va a pillar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que hay que hacer es darle unas instrucciones muy bien hechas. Por eso se está diciendo, por ejemplo, que si bien es cierto que todo esto va a matar algunas profesiones, también es cierto que va a crear otras. Correcto. Y una de ellas va a ser lo que se está llamando el prompt engineer, es decir, la persona que da las instrucciones a la máquina. Al final recordemos, esto es una herramienta. Y yendo al ejemplo más tonto y básico, con el mismo martillo tú clavas un clavo o te das en el dedo porque eres un inútil y te hincha el dedo y te duele un montón. Es el mismo martillo. Sí. ¿Tiene el martillo la culpa? No, que es el mismo. La culpa es tuya por no haberlo usado bien. Entonces, el primer punto que va a estar ahí es que todo esto, antes de hacer nada, hay que sentarse a la vieja usanza, con un folio en blanco o una pantalla de ordenador en blanco y empezar a definir el proceso. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Cuando yo tenga claro qué es lo que quiero conseguir, tengo que traducirlo al lenguaje máquina. Para que la máquina haga esto que yo quiero conseguir, ¿cómo se lo tengo que decir? Porque según cómo se lo diga, no va a hacer el resultado que yo quiero. Pero no le puedo echar la culpa a la máquina, soy yo el que le ha dicho mal las cosas. Vuelvo a decir, gurú del tiempo, ¿no? Quizás dentro de 30 años yo diga, pues yo lo que quiero es medir la temperatura de los clientes en mi call center. Y solo con decir eso, diga la máquina, pues ya está, así. Puede ser, no lo sé, pero a día de hoy no es así en absoluto. Si yo le dijera eso, por ejemplo, la máquina me diría, tienes que comprar termómetros. Porque para medir la temperatura, ¿no? Se pone un termómetro, ¿no? Correcto. Eso es lo que me diría la máquina. Dice, yo no puedo ayudarte. Tienes que ir a una farmacia, comprar termómetros y ponérselo a cada cliente. Ya no me has entendido, evidentemente. Claro. ¿Por qué? Porque no me he explicado bien. Por eso no me has entendido. Entonces, primer paso, habría que definir eso bien. Y una vez que lo tienes, pues hay que ver ahí esa conexión entre las máquinas. Es decir, si yo quiero, pues claro, todo lo que se ha hecho hasta ahora se trabaja con herramientas que ya tienen cargada su base de datos. Pero si tú quieres utilizarlo en tu empresa, tú tendrás que cargarle tus propios datos. Y ahí vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? Habrá que ver las conexiones entre qué sistema utilizas ahora para guardar y gestionar esos datos, que son financieros, bueno, ¿cómo es tu sistema contable? Y hasta qué punto se puede conectar con esto para que le dé la información y pueda trabajar. Que estamos hablando del mundo comercial, pues cómo es tu CRM, y hasta qué punto lo puedo conectar, no conectar, etcétera. Y ahí, como digo, ¿qué ocurre? Que en muchos casos las empresas utilizan sistemas que son ajenos, que son de un tercero y que están en una suscripción, digamos, ¿no? Y yo uso un CRM, pero el CRM no es mío. El CRM es de la empresa tal, yo pago al mes tanto y lo puedo utilizar. Claro, ¿qué ocurre? Que estos sistemas son cerrados, lógicamente, y yo tendría que esperar a que fuera la empresa original la que añadiera, como he dicho antes el caso de Publer, que son ellos los que han añadido esa inteligencia artificial, porque si no, estoy atrapado, digamos, en ese software y estoy atrapado en la jaula, por así decirlo, que ha creado ese software, ¿no? Y entonces hasta que ellos no lo hagan, con lo cual, pues, claro, ahí hay un problema en ese sentido, ¿no? Que, a ver, yo entiendo que básicamente todos van a acabar haciéndolo porque no les va a quedar más remedio.
porque aquel que no sea capaz de implantar inteligencia artificial en sus sistemas, pues se va a quedar atrás. ¿Sabes lo que veo yo desde fuera? Evidentemente yo no soy una experta como tú, ni muchísimo menos, pero lo que veo desde fuera es que las empresas implementarán, evidentemente, porque más tarde o más temprano lo van a hacer prácticamente todas, pero el control de todo esto... decíamos, yo me creo como creador, utilizo la inteligencia artificial como herramienta que me ayuda a crear un texto, a crear un contenido, pero claro, no deja de recoger información de Internet X, no controlada por nadie, con sesgos y con, bueno, que no puede ser del todo correcta ni del todo cierta, y me crea un contenido. El control de todo esto para una empresa lo veo como, no sé, como complicado. Bueno, es que, claro, eso en realidad ese control solo lo puede hacer el profesional de cada área. Por ejemplo, cuando se crea un texto, hay que tener en cuenta que estas máquinas ahora mismo están programadas para responder siempre. ¿Qué quiere decir? Cuando algo no lo saben, se lo inventan directamente. Es igual que pasa con Google. Tú escribas lo que escribas en el cajetín de búsqueda de Google, te van a salir 10 resultados. A veces, para una pregunta hay, no 10, millones de resultados. A veces no lo hay, porque es algo muy nuevo o alguien sobre lo que nadie ha escrito. Entonces te pones la pregunta y te salen una serie de respuestas completamente absurdas, porque Google te dice, es igual, pongas lo que pongas, yo voy a tirarte 10 respuestas. Claro. Y ya está. Porque tengo que rellenar ese espacio. No existe la posibilidad conjunto vacío, de decir, no, esto no, como no hay, no te respondo, no. Siempre responde. Entonces, claro, el ChatGPT pasa lo mismo. De hecho, ya se han hecho pruebas de preguntarle cosas así raras, ¿no? Y ver cómo responde mal. Lo gracioso es que luego le dices, oye, pero esta respuesta es incorrecta. Y te pide disculpas. Ay, disculpa, que igual he entendido mal tu pregunta. Ah, vale, tal, igual. Y lo busca, ¿no? Sí. Por ejemplo, decías tú los sesgos, claro. Es que ahí está también lo que hemos dicho antes, ¿no? Que esto depende de la carga inicial. Ahora mismo se da, por ejemplo, la circunstancia de que si tú le dices a ChatGPT, hazme, por ejemplo, un chiste sobre alguien de raza negra. Te dice, no, eso estaría feo porque es racista, porque tal. Dices, bueno, hazme un chiste sobre alguien de raza blanca y te lo hace. Y dices, a ver, sí. Si vamos a eliminar la raza como concepto gracioso, que yo ni entro ni salgo en ello, pero sí, si sí, vamos a es un ejemplo. Habrá que eliminarla de todas, ¿no? Esto claro. de que un chiste de un negro no se puede, pero un chiste de un blanco sí, es como contradictorio, ¿no? Claro. Pues todo esto son ajustes que habrá que ir haciendo en el tiempo, ¿no? Y que, claro, luego también, eso es lo que cada usuario tendrá un poco que saber, ¿no? Igual que hoy día, ¿no? Tú te vas, no sé, te quieres comprar un jersey y tú más o menos sabes qué marcas hacen jerseys buenos, aunque tengas que pagarlo, o dices, no, que es un jersey de batalla, me compro uno barato y ya lo sé que la marca no es buena, pero lo sabes. Sí. Pero cuando entres en de momento no sabes qué sesgos hay detrás de cada sistema de estos. Y ahora mismo hay algunos, pero es que cada vez hay más y ni te cuento los que va a haber. Va a haber muchísimos, ¿no? Entonces, claro, ahí el mercado a su vez tendrá que ir filtrando y diciendo, yo esto no lo uso porque aquí hay un claro sesgo en este sentido, ¿no? De hecho, se harán también inteligencias artificiales a propósito con el sesgo correspondiente para venderlo así. Claro. Porque hay gente que lo querrá así. Al final todo es modulable, moldeable y seguramente irán saliendo. Ahora mismo esto es como todo en la vida, ¿no? Cuando alguien lanza una marca de coches, un modelo de coche, lo tienes. El de 4 puertas, el de 2, el azul, el blanco y el verde. Ya está. Un año después, el catálogo es inmenso. Hay 30.000 variaciones. Porque lo puedes con la puerta roja, pero el techo blanco, con asientos reclinables, a mil opciones. Y porque se va, lógicamente, primero se va a la masa grande y luego se van seleccionando los nichos y dándole solución a ese nicho. Entonces, ahora mismo, estos sistemas son bastante genéricos. Poco a poco, ya verás, irá habiendo pues un ChatGPT específico para tal profesión. Esta creadora de imágenes específico para los que lo hacen en Facebook, qué sé yo. Irá viendo, ¿no? Y cada uno tendrá funciones y también tendrá sus sesgos y todo lo que pueda haber ahí. Sí, ahí volvemos a lo de que no es inteligente de verdad. Pues si fuera inteligente de verdad, el mismo sistema se daría cuenta de que hay una contradicción entre poder hacer chistes de una raza y no chistes de otra. Sí, y el mismo sistema diría, espera, claro. Aquí hay algo que no es correcto. Pero ahora mismo no es capaz de dar ese salto de gestionar eso y dice, bueno, si tú me dices que chistes de este color no, pero de este no me dices nada, pues yo de este sí los hago. Porque no me has dicho que no. Jesús, estoy pensando en las empresas que nos están escuchando, aquellas más pequeñitas que dicen, madre mía, esto de la inteligencia artificial no es para mí, porque esta frase del no es para mí vale para todo, y dicen, madre mía, me parece ciencia ficción, yo no lo voy a poder implementar porque a mí no...
esto de la inteligencia artificial se puede implementar sea cual sea la medida y el tamaño de tu empresa, porque te puede ayudar muchísimo, lo decíamos, a la hora de mejorar tu producción, a la hora Claro. de crear una mejor relación con tus clientes incluso, porque de esto no hemos hablado, pero te ayuda muchísimo a crear esa, es decir, bien utilizada y bien, como decías Claro, tú, pero ¿no? por eso decía que hay que tener muy clara la fase inicial. Es decir, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y claro, yo puedo entender efectivamente que un pequeño empresario que además, oye, que está con que este tío no me ha pagado, que tengo al de contabilidad enfermo que me hace la factura este mes, que tengo que ir a visitar a este cliente que ya la tercera vez que me hace ir, que pesado, a ver si ya firma. Obviamente todos estamos un poco preocupados en el día a día de la supervivencia. Pero es que el problema de esto es que efectivamente a lo mejor resulta que tú dices, mira, es que hoy exactamente yo, qué sé yo, me invento, ¿no? Manolo Gutiérrez, que tengo, por ejemplo, un taller mecánico con 2 administrativos y 7 mecánicos trabajando y tal. Digo yo, a mí esto ahora mismo, ahora no. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú no vas preveyendo el futuro, el día que sí, todos los de tu alrededor ya lo han hecho y tú estás fuera. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer es, como todo, no volverse loco, no pretender cambiar tu empresa de un día para otro, ni que la inteligencia artificial va a hacer que tus cuentas rebosen ni nada por el estilo. Pero tienes que ir pensándolo ya, tienes que ir estudiando esto, en qué medida me puede ayudar. Porque al final, volvemos al clásico del management, ¿no? Una cosa muy típica, ¿no? Que es lo de hay que cortar un bosque. Si tú necesitas talar un bosque, hay que coger el hacha y se pondrá como loco a cortar árboles. Y hay que se tira 2 horas afilando el hacha y luego es mucho más eficiente. Pues claro, en principio el que está cortando los árboles dice, este es tonto. Llevo ya 10 árboles y él todavía ni ha empezado. Sí, claro, pero es que cuando tú vayas por el árbol 20, tu hacha está tan hecha a polvo que cada árbol te cuesta 1 hora y el tío lo está haciendo en 5 minutos porque lo ha afilado. Entonces, aunque es duro, es difícil, lo entiendo, porque todos estamos con esa obsesión del día a día y del sobrevivir, como digo, cualquier empresario necesita tener ciertos momentos de reflexión y de poder mirar al futuro y decir, a ver, ¿qué es lo que viene? Porque si no me entero ahora de qué es lo que viene, el día que ya esté aquí me da la torta en la cara y entonces ya no se puede arreglar. Sí, entonces siempre vas tarde. Eso está claro a la velocidad que está avanzando la tecnología. Es decir, hoy ya es tarde para lo que no hayas hecho ayer. Eso está clarísimo. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hombre, acudir a quien te puede ayudar en ello. Porque también entiendo que el empresario tampoco se puede meter, bastante tiene con lo suyo como para meterse mucho en esto, ¿no? Claro. Y entonces, pues aprender las bases, un poco de saber lo que hay y a partir de ahí, pues como cualquier empresario ha hecho siempre, ningún empresario hace todo, ¿no? En la empresa. He hecho, por ejemplo, el ejemplo del taller mecánico. Un señor puede gestionar un taller mecánico de maravilla y luego no tener ni idea en sí de mecánica. Para eso contrata mecánicos, ¿no? Correcto. No tiene por qué saber hacer facturas, para eso tiene un administrativo. Bueno, pues esto con todo. Ahora, tiene que saber hacia dónde va el mercado, qué tipo de mecánica están pidiendo los clientes, las facturas, tiene que saber cómo se hace una factura legalmente, aunque él no vaya a hacerla. Pero tiene que poder supervisar el trabajo, ¿no? Y así con todo. Pues entonces, inteligencia artificial, igual, tiene que adquirir un cierto conocimiento base de qué es esto, cómo me puede ayudar, y a partir de ahí buscar ese aliado, esa persona experta en el tema, que le guíe en el camino de lo que decíamos antes, de diseñar un proceso que diga tú qué es lo que quieres conseguir, qué áreas de tu empresa quieres mejorar. Vamos a ver a cuáles de ellas se puede aplicar inteligencia artificial. Y vamos a diseñar un plan, previamente tenerlo todo clarísimo, de qué es lo que vamos a hacer, con qué herramientas, cómo lo vamos a aplicar, en qué tiempos. Y cuando todo ese plan esté claro, entonces empezamos a hacerlo. Porque si no es como construir, imagínate, no sé, coger a 20 obreros de la construcción, llevarles ahí un montón de material y decir, haz una casa. El tío lo primero que te va a decir es, dame los planos. Claro. O sea, ¿qué hago? ¿Empiezo a poner ladrillos así porque así? No, hombre, necesito un plano. Y sobre ese plano decir, vale, empezamos, cimentación, aquí va. Esto ahí, Manolo, tú ahí, Pepe, tú ahí. Si no hay ese plano previamente, saldrá cualquier cosa, ¿no? Pues en este también. Hay que planificar antes. Jesús, estamos ya en tiempo y aquí nos podíamos tirar hablando 3 horas más, pero el tiempo nos pilla como siempre. Pero de este tema, segurísimo, seguimos hablando muchísimas más veces. Además, a la velocidad que va, tendremos más programas como este. Jesús, muchísimas gracias por haber participado en el programa y por habernos hablado un poco más de esa inteligencia artificial que todo justo empieza ahora, veremos hasta dónde llegamos. Muchas gracias, Jesús. A ti, Monse. Un abrazo, adiós. Igualmente, hasta luego.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, nuevos colaboradores y más invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.